Buenas noches, Lick. Lick. Bienvenidos, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, ahora nos Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bienvenidos, colegas. Buenas noches. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Esperemos que se agreguen los más compañeros. Sí visualizan la diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Solo para hacer un recordatorio, veníamos hablando del tema de en qué fases de la actividad económica va a participar las finanzas públicas a través de la política de estabilización para poder, la política fiscal para poder estabilizar el comportamiento de estos ciclos. Si no se los dije, o si se los dije, les repito ahora, el objetivo fundamental de la actividad pública a través de la política fiscal es hacer el ciclo más leve, tratar de neutralizar previo a que se vayan dando los efectos que puedan darse en la economía para evitar precisamente caídas muy fuertes del crecimiento de la producción, ¿ya? Y lógicamente cuando esto se recupera, si hay una recuperación muy rápida, pues si se mantiene en esa tendencia positiva, pues lógicamente hay mecanismos también para enfriarla. De tal manera que la política fiscal, decíamos que va a participar en la fase de recesión y depresión para modificar la tendencia de la curva del ciclo, y cuando ésta se dé en el auge y se esté recalentando la economía, pues la política fiscal de carácter contractivo, que vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Ok? Pero
previo a ver los efectos en la actividad económica, vamos a trabajar un poquito lo relacionado a la parte doctrinaria de la política. Y lógicamente, la interrogante, ¿verdad?, para que quede claro qué es política fiscal. En ese sentido, retomamos todos los elementos que hemos visto hasta este momento y vemos que ahí aparecen los dos pilares del presupuesto o de las finanzas públicas. Por un lado los impuestos y por el otro lado los gastos, que van a ser las variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Entonces es bien importante que como economistas tengamos claros el papel de una política tributaria en la recaudación y lógicamente el rol y la importancia de la política fiscal por el lado del gasto. Asimismo, la estructura del sistema impositivo que podría premiar también la estabilidad macroeconómica. Yo quisiera dejar el mensaje en ustedes que no es simplemente de hablar de ingresos del gobierno y de gastos. No es simplemente de ver la presión del gasto y cómo hacer para financiar ese gasto. Realmente el tema va más allá, que es la consecución de los objetivos que hemos venido manejando, objetivos de orden político, tema de precios, o el tema de los macroprecios, la estabilidad de los macroprecios, el tema del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, tal cual está organizado y sistematizado y sustentado, como hemos visto en una institución que debería de funcionar como una institución social, que es el mercado, porque participan personas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Los efectos que se puede tener a estas fuerzas del mercado derivado o a la no intervención, dejar hacer, dejar pasar, ¿ok? ¿Ya? Y lógicamente dejar que, o buscar que el mercado se autorregule, aunque nosotros sabemos que efectivamente no se da esa autorregulación. Pero quienes dirigen en momentos determinados el destino de las economías de los países capitalistas, pues lógicamente van a adoptar ese tipo de actitudes. Por ejemplo, que es más por el lado de la teoría o de los que están tendientes a la teoría liberal, a la teoría neoliberal, a la teoría monetaria, ¿sí?, que son los que adoptan esa actitud. Lógicamente responde a las condiciones que ellos quieren establecer, que lo ves incluso cuando las decisiones tienen que ver con uno de los compromisos que todos los países tienen en la Constitución, la protección de la vida. Pudieron haber escuchado la posición del presidente de Brasil con relación a la pandemia, los indicadores que ahí se generaron derivado a dejar precisamente que el individuo, la teoría individualista, tomara la decisión de si usaba o no usaba, si se protegía o no se protegía, etcétera, etcétera. Entonces, se pierde la perspectiva, como normalmente se dice, ves el árbol, pero no logras ver la selva, ¿ya? Y lógicamente, si el esfuerzo era de carácter, o sigue siendo de carácter de grupo, de comunidad,
el haberlo hecho todos, automáticamente cada uno de los individuos salía beneficiado. Y entonces van a seguir ustedes como economistas viendo ese dilema, el individuo versus lo social o la comunidad versus lo individual. Ya estamos, espero que a estas alturas ya estén claros del funcionamiento del mercado y de lo que el mercado puede hacer y no puede hacer, de las fallas intrínsecas que tiene ese mercado y quién está obligado a complementar para neutralizar esas fallas intrínsecas, como ya vimos, tanto en el mercado del dinero, en el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y en el mercado de factores de trabajo. Entonces, ¿qué tiene la economía pública? Pues tiene la política monetaria, fundamentalmente cuando hablamos de estabilización, y la política fiscal. ¿Qué es lo que hace la política fiscal? Pues es administrar los impuestos, los gastos y la relación de ambos, pero en línea directa o considerando los objetivos políticos que tiene la sociedad. Tanto para la oferta como la demanda es importante tener estabilidad macroeconómica, estabilidad en precios, ¿sí? Condiciones potenciales de un mayor crecimiento económico. ¿Para qué? Para que la oferta planifique y nosotros los consumidores tengamos conocimiento también de que es posible en la toma de decisiones. Bueno, si sabemos que va a haber estabilidad en los precios, y va a haber fundamentalmente en los precios, pues decidís si consumís ahora o retardás tu consumo, ¿ya? O si invertís en términos reales o vas a invertir en aspectos financieros, en acciones, en bonos o en los medios de pago como los ahorros a plazo fijo, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabes que no va a estar afectado. Si tomas la decisión de ahorro fijo, no vas a estar afectado por el tema de precios como sucedió ahora. Les hemos platicado y ustedes lo saben, cualquiera que tenga ahorros o inversiones financieras, pues lógicamente debe evaluar si su tasa de interés todavía es positiva o negativa. ¿Por qué? Porque ahora tiene que indexarle la tasa de crecimiento de los precios. Y si llegamos a 8, 9% y te estaban pagando el 2%, tu tasa es negativa en 6%. De tal manera que como economista y haciendo el uso de los instrumentos estadísticos y matemáticos que ustedes ya tienen como colegas, ¿sí? Cuando trabajas las anualidades podrías ver el valor presente, el valor futuro de los dineros, ¿ok? Entonces, insisto, conocemos el tema de ingresos, de gastos, pero hay que ir más allá. ¿De qué me sirven estos dos pilares para alcanzar los objetivos? Como ven, la política fiscal requiere de mayor actividad del Estado. Ya les había comentado a ustedes que la política monetaria es exactamente la misma a partir del año 2000. Pues no requiere una participación tan activa en la toma de decisiones o de readecuarla como si lo necesita la política fiscal en relación a esos objetivos de estabilización y crecimiento económico. Si tenemos clara la política fiscal y los instrumentos que ahí usamos, le adiciono a lo que hemos estado viendo el rol de la deuda pública como posible instrumento de política fiscal dependiendo del estado situacional financiero del gobierno.
Entonces, ¿cuáles serían los objetivos finales de una política fiscal? Como lo hemos venido hablando, es crear las condiciones de estabilidad para que pueda generarse la plena ocupación. Cuando estás hablando del término plena ocupación, nos estamos refiriendo al potencial que un país tiene para su crecimiento, al potencial de ocupación al que puede aspirar un país de acuerdo, como vimos allá, al dote de factores de producción, insisto, al tipo o estructura productiva de esa economía, qué tanto está produciendo materia prima o articuló los sectores agrícola y desarrolló la industria, etcétera. Pues eso te va a dar el potencial de ocupación. Lógicamente, la intervención de la política fiscal en la actividad económica es para lograr o mantener la mayor ocupación posible de factores de producción, como un instrumento para poder intervenir en el nivel o comportamiento de la demanda agregada. Lógicamente, a través de los instrumentos que tenés, impuestos y gastos. Controlar el déficit o superávit fiscal. Este último objetivo, o el número 3, pueden haber más, por supuesto, tiene que ver con aquel principio que les dije yo que era un aporte importantísimo de la teoría clásica en cuanto a que el sistema impositivo de un país o la estructura fiscal de un país debería de generar todos los ingresos que esa economía necesita para atender las funciones de la economía pública. Que en jerga económica para nosotros es la producción de bienes y servicios públicos para proveérselos o regresarlos a la actividad económica, derivado a que ya por imperio del Estado, por la facultad que el Estado tiene de imponerse para poder tomar parte de la renta que se genera y poder garantizarle y devolverle a la sociedad esos bienes y servicios públicos. Independientemente que esos por naturaleza tengan que estar proveídos por instituciones cuyo presupuesto es eminentemente de gasto de funcionamiento, pero es la prestación de ese servicio, ¿ok? Esto me permite graficarles y confirmarles claramente el conocimiento de la situacional que debemos de tener de ese comportamiento de la actividad económica. A nivel individual, a nivel de sector y a nivel macroeconómico, en toda nuestra vida nos vamos a encontrar con situaciones en las que debemos de tomar decisiones. En este caso, decisiones de política fiscal. En caso individual, de funciones o de decisiones de carácter personal, familiar, o de la actividad al sector religioso, a la religión que estés, al grupo que participes, etcétera, etcétera. Hay una serie de metodologías, esta es una más, en mi opinión, no solamente me permite expresar lo que quiero dejar en ustedes, sino que te hace importante el conocimiento de esa realidad o de ese fenómeno que estemos analizando.
Cuando se nos presenta un problema, ya sea, si lo vemos desde el punto de vista de la actividad económica, la fase de recesión o de depresión o de recuperación o de auge, nos está generando un problema. Hoy el gran problema es estabilidad de precios, que es lo que tenemos en este momento. Que conozcamos cuáles son las causas del problema. En este caso, esas causas están generando un fenómeno que en economía le denominamos inflación, cuyos efectos del problema, pues, directamente va a ser la pérdida de poder adquisitivo del dinero, pero que en términos de bienestar significa tu pérdida de consumo, tu pérdida de demanda, ¿ok? Pues, tenemos que tener, los economistas, eso en términos más familiares, y que así como consecuencia van a tener que tomar decisiones a ese nivel individual, a ese nivel familiar, de tal manera que lo que tengo que tener claro yo es qué causas son las principales o cuál es la causa principal, la número 1, ¿sí? La número 2, la número 3, ¿para qué? Para poder tomar, y aquí ya me paso al árbol de solución del problema, ¿sí? Las alternativas de solución que nacen del conocimiento causal del problema que estamos teniendo, ¿ok? Lógicamente vamos a convertir ese problema en el objetivo que estamos buscando, estabilidad de precios. Y como consecuencia, los efectos van a verse en el caso macroeconómico, en los ingresos de las familias, en el consumo de las familias, en suma, en el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Tratando de ir a la praxis, ¿sí? Aparte de o sea, el problema de inflación, ¿cuáles son sus causas del problema? Ya vimos que la causa es por el lado de la oferta, por el lado de los costes, fundamentalmente derivado de el incremento de precios de las materias primas, maquinaria y equipo, o bienes de capital que el país necesita del resto del mundo porque no lo producimos acá para poder atenderlo. Entonces, para poder producir y generar crecimiento económico. De tal manera que si ya sabemos, o sea, es de orden del coste de producción, ¿cuáles son las alternativas de solución? Tal como les manifestaba, lo único que está haciendo el país es el tema o las decisiones que está tomando, lo está haciendo en el ámbito monetario. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el ámbito fiscal? En el ámbito de las finanzas públicas. En el presupuesto del 2023, pues está la función de asignación para cada una de las instituciones del Estado que permita operar y, lógicamente, prestar los servicios y bienes públicos. Por el lado de la redistribución, vamos a analizar la priorización que tiene el gasto público. Y por el lado de la estabilidad de precios o de la estabilización macroeconómica, ¿sí? Lógicamente ahí no se está haciendo absolutamente nada. Porque es importante
ir separando cada una de las causas y cada una de las alternativas de solución. Uno, sabemos que es de origen externo el efecto. Sabemos que ahí no tenemos mayor posibilidad, a no ser, como función de la economía pública, un control institucional que no permita la especulación, que realmente se indexe la estructura de costos en el crecimiento o en el porcentaje de precios en que creció las materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, de acuerdo a la naturaleza de cada proceso productivo. Lógicamente, carecemos de esa institucionalidad que sí está vigente en otros países y que en otros países, lógicamente, la están aplicando para neutralizar el efecto de la inflación importada. ¿Ok? En el caso nuestro, no. Por el lado de los impuestos que podría darse, tenés una estructura deficitaria del sistema tributario. Muy bien, pudo haberse optado por reducir impuestos, pero se optó por una política de asistencia de carácter social. El tema de los subsidios, específicamente tan esenciales para evitar un mayor efecto multiplicador de los precios. El subsidio a las gasolinas y al diésel, y lógicamente para alivio de las familias al gas propano en el porcentaje que se pueda dar, y que lamentablemente este tipo de subsidio no es tan transparente su proceso de control o de fiscalización para realmente lograr el objetivo no de atacar ese crecimiento de precios, porque está dependiendo del mercado internacional, que ya vimos que ya mostró una flexibilidad hacia la baja, y eso se está reflejando en los precios ya sin subsidio de las gasolinas y posteriormente del diésel o del gas propano. ¿Me explico? Entonces, se neutraliza, se coadyuva a decir, bueno, vamos a dividir el coste del efecto de la inflación. Si veníamos a un precio de 24, 25 las gasolinas, hoy está en 34 con el subsidio, estaba 34 con el subsidio, ya, pues bueno, eso se va a trasladar como efecto al ingreso de las familias, ¿sí? Porque el precio podría estar en 38. Entonces, como comunidad, como aporte de la sociedad, a través de los impuestos, se tomó parte de esa renta que se generó y que llegó al gobierno vía impuestos para poder neutralizar el efecto, pero no estoy atendiendo la causa. ¿Me explico? Pues estoy tomando decisiones en esta fase de los efectos del problema, no de la causa. No estoy atacando la causa. ¿Me explico? Por lo tanto, pudo haberse generado, y no estoy lejos que así haya sido, procesos especulativos que se generaron o que se visibilizan en la parte de los efectos del problema. ¿Ok? Pues, estamos en una fase, diríamos, de reactivación o de recuperación de la actividad económica, y lógicamente no tenemos los instrumentos para poder corregir un fenómeno que es importado, pero sí tenemos instrumentos para corregir la estructura y evitar el tema de la especulación.
y por el lado de los efectos, temporalmente neutralizar un efecto mayor, esperando que volviera a los niveles normales del tema, particularmente de los derivados del petróleo, que es donde se trabajó. Por el lado de aquellos productos intermedios necesarios de origen industrial para la producción de alimentos en el país, hablo de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etcétera. Toda esa parte que es importantísima para la producción de alimentos del país, a no ser por el efecto de la reducción del subsidio, de la reducción para no afectar groseramente el tema del transporte de esos productos hacia el interior del país donde los usan, por ejemplo. Pero en su coste no hubo ni control especulativo o institucional para evitar la especulación, ni tampoco un mecanismo que muy bien pudo haberse utilizado para reducirle el precio, porque va directamente a la producción de alimentos y pudiera garantizar o neutralizar el efecto en esos alimentos y que el subsidio que se dio no fuera neutralizado por ese crecimiento ya interno de los productos alimentarios derivado al uso de esas fertilizantes, fungicidas, etcétera, para la producción de los alimentos. ¿Qué quiero decir? El gobierno adoptó la política de subsidio, pero cuando te vas a la variable real, a ver todos los elementos o la estructura productiva de los alimentos que son los que adquirimos las familias para atender nuestras necesidades, lógicamente estaba influenciado por materias primas con un mayor impacto en su nivel de precios y lógicamente afectaba el costo de producción y el precio ya de venta final. Pero realmente aquel subsidio que tuvimos, pero aquí no tenemos control, como que estamos haciendo dos cosas contradictorias y al final no tenemos los efectos que queremos lograr, que efectivamente se diera la estabilidad de precios, la cual se está generando, repito, porque sus causas no son internas, sus causas vienen del resto del mundo, ¿ok? Y se va a ir generando en función a que ese mercado o que se resuelvan las causas que estaban generando el problema que ya todos conocemos. Entonces, este pequeño esquema, colegas, no solamente permite explicar la importancia de la política fiscal, visualizarla, ¿sí?, graficarla, sino que te permite, la cátedra está tratando de decirte, mira, no vas a tomar decisiones de solución una vez no tengas bien claro el problema o el fenómeno que estás trabajando, porque de eso va a depender las alternativas de solución que tengas, corregir el problema y lógicamente vas a tener los resultados o efectos esperados. Bien. ¿Alguna inquietud acá? Creo que el haberlo hecho gráfico me permitió a mí explicarme, según yo, bien. No sé si ustedes así lo están comprendiendo, jóvenes. Solo lo único que le voy a preguntar es si más adelante vamos a ver unos ejemplos, otros ejemplos, y vamos a desmenuzarlos o vamos a analizarlos como lo hemos hecho aquí, licenciado, o de otra manera más técnica. Van a tener el último laboratorio como complemento al trabajo que se hizo para el examen parcial, que les dije el otro día, ojalá lo hayan hecho con la seriedad del caso. ¿Ok? Ahí estábamos revisando algunos aspectos y me quedó ya mucha duda de si me estaban comprendiendo lo que yo quería pedir. Entonces, como complemento,
vamos a dejarles un laboratorio similar a los trabajos de investigación para que podamos ver entonces si en los últimos 5 años que ustedes ya analizaron, que ya lo tienen hecho, ya, o podríamos ampliarlo para complementar esa relación teoría-práctica a 10 años, ya tienen los últimos 5, en los últimos 10 años hasta el 2021 que podemos incluirlo, si logramos detectar tal cual estoy haciendo acá, como lo vamos a ver en el análisis del presupuesto, si efectivamente hay o no hay política fiscal, qué tipo de funciones realmente se cumplen con toda esa dinámica del presupuesto que vimos desde la preparación, elaboración hasta la aprobación final del presupuesto, ¿ya? Para hacerlo en una serie de tiempo. O les traslado el presupuesto, el proyecto de presupuesto, y que me analicen el proyecto de presupuesto. Repito, vamos a analizar algunos ministerios acá, ustedes para que me indiquen si encontraron líneas de política fiscal plasmadas ahí en el presupuesto, o sea, las funciones que se están cumpliendo con ese proyecto de presupuesto, y si realmente ese presupuesto está pensando en estos objetivos políticos de estabilización y crecimiento económico, o realmente es solamente una programación de lo que se va a recaudar, de lo que se va a gastar, la función de asignación, que es la primera. Efectivamente hay distribución o redistribución, porque estoy tomando la renta y voy a destinar a la educación, cuánto se está incrementando la educación, hacia dónde va ese dinero, y si eso va a resolver a través de la distribución problemas de cobertura, tanto en educación o salud, o bien acá si efectivamente esa elaboración del presupuesto tomó en cuenta el comportamiento de la actividad económica y los objetivos que se quisieran obtener, tanto en estabilidad como en crecimiento de precios, que va a ser el último laboratorio que vamos a dejar. Ya les indicaba yo que arranca sus exámenes el 11, si no estoy mal, con econometría. Conmigo lo tenemos el 19, ¿ok? Yo estoy preparando todo esto para poder aprovechar el día de hoy, la semana entrante que tenemos clase, el lunes 10 que no tienen clase, el miércoles 12 que no tienen clase, ¿sí? Y el viernes siguiente que ya nos tocaría, no estoy hablando del viernes entrante que no nos toca, sino dentro de los exámenes, porque ya para entrar a mi examen lo van a tener lunes y miércoles, no vamos a poder dar clase esa semana. Tendríamos solo la última semana de octubre para poder finalizar y dejarles esa semana para hacer el trabajo de ese último laboratorio, de última tarea, para aplicar esto que estamos viendo. De tal manera que les agradecería la concentración por parte de ustedes, y si hay dudas, para que puedan desarrollar bien el trabajo, ¿ok? Les repito, les puse en las instrucciones, posiblemente no saben leer instrucciones, que quería que presentaran su trabajo aplicando toda la metodología de la investigación, ¿sí? Su carátula, su índice, algunos sí lo hicieron, la presentación del trabajo, la mayoría que vi aún no aparece, ¿ya? Y luego el desarrollo del informe, realizando las tareas que se les dejó. Bien, si no hay alguna otra duda, jóvenes. Sigamos entonces. Ya habíamos visto qué tipo de política fiscal podíamos aplicar en las fases del ciclo. Acá nuevamente insistimos, la política fiscal es expansiva. ¿Cuál es el objetivo fundamental de una política fiscal expansiva? Aumentar la demanda agregada en la fase de recesión de la actividad económica.
¿Cuál es el objeto u objetivo o finalidad de la política fiscal restrictiva? Frenar la demanda agregada. Cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión, lo que implica una excesiva inflación. Esta inflación sí tiene factores internos porque está generada por ese crecimiento económico que se está impulsando por el lado de la economía privada y lógicamente por el lado de la economía pública. Ahí al revés, ¿qué pasa en la economía privada? Vos estás produciendo, estás vendiendo, estás ganando, lógicamente querés invertir más. Pues se está calentando, se está recalentando la economía. Y por esta parte el Estado, que venía con una política fiscal expansiva derivado a una recesión previa para recuperar la economía, y está trabajando, se endeudó para incrementar sus niveles de inversión, lógicamente está propiciando mayor crecimiento, más el de la economía privada, pues te recalienta y entonces va a haber un momento determinado en donde tenés ya tanto tu coste marginal como tus ingresos marginales, que por más que querrás producir una unidad adicional, ya no te va a generar el beneficio que esperas. Allí, en ese momento, lógicamente, se necesita enfriar esa economía. Y se empieza a enfriar por el lado de la política fiscal restrictiva. ¿Qué elementos o qué características van a tener? Veamos. Aquí tenemos un gráfico que nos permite visualizar por un lado, en la vertical del gráfico tenemos el nivel de dinero y por el lado de la horizontal tenemos la producción. ¿Qué tenemos acá? Impuestos y gastos, que son los dos instrumentos de política fiscal. ¿Ok? En la producción de equilibrio, en donde se igualan los ingresos y gastos, significa el principio de equilibrio del presupuesto que vimos, ¿sí? La curva hacia abajo, lo que te está diciendo que hay un espacio en donde los ingresos no son suficientes para atender los gastos, asumiendo, ojo, ceteris paribus, un gasto permanente, estable, ¿ok? Asumiendo. Y ya sabemos que en la realidad hay presiones para que este comportamiento no esté. En la realidad este gráfico se puede mostrar, y lo vamos a hacer ahora, para el caso de países como el nuestro, para el caso de Guatemala, podemos demostrar claramente a través de este gráfico cuál es la situación entre los tributos y los gastos, ¿ok? Y lógicamente a partir del punto de equilibrio en donde los ingresos van a ser mayores al gasto, pues vas a tener acá tu zona de déficit y tu zona, y tu zona de superávit. A ver qué me pasó acá. Se perdió la vista de del gráfico, ¿verdad, jóvenes? Yo sigo viendo la gráfica que tiene verde y rojo. Sí, se ve, licenciado. Solo que a mí se me perdió acá. Vamos a ver qué pasó en este tema, ¿ok? Ahora sí, ¿verdad? Para mí, ¿sí le siguen viendo? Sí, Lick.
Pero Bien. es un gráfico, ¿verdad? Que tiene verde y rojo. Sí. El proceso se resume en este gráfico, ¿sí? Marca una inversión fija y unos impuestos proporcionales a la producción, ¿ok? O sea, el comportamiento de los tributos, de acuerdo al coeficiente de elasticidad, va a depender del nivel de crecimiento de la producción. Es lo que nos está diciendo esta gráfica de impuestos. Pero el gasto público presenta un comportamiento ceteris paribus, ¿sí? Constante, o una inversión fija. ¿Ok? O sea, un gasto público total fijo. Lo estaba explicando, aspecto que en la realidad no se da. Ese supuesto de un gasto público total fijo, en la realidad no se da por las presiones que hay por el lado del gasto, que ya conocimos sus causas, que presionan un mayor crecimiento de gasto. Como consecuencia, tendrá que haber un mayor esfuerzo para obtener los ingresos. Con este gráfico, que te explica el equilibrio fiscal por un lado, por el otro lado el déficit, por el otro lado superávit, que es lo que vimos en las cuentas del gobierno, ¿sí? Acá, lo que quiero explicar que esto me permite, cuando estoy analizando la praxis o un país o la situación financiera del gobierno de este país o de las finanzas de este país, este gráfico va a ser muy útil, solo que lo voy a plotear con relación a los datos reales que estoy obteniendo, que están en el presupuesto, en los proyectos de presupuesto, y que lógicamente vamos a ver que efectivamente la zona de déficit, que la teoría nos explica que está al principio en estos niveles de crecimiento de producción, y si crecemos más pasaríamos a un superávit, esta parte de la teoría, para el caso real de nuestro país, no se cumple. Entonces estoy usando este instrumental para luego revisar la parte de la realidad, ¿ok? Pues, solo para hacer un paréntesis allí, y que podamos ver la parte de la realidad, a mí me está tirando hasta mi computadora un gráfico que no le estoy pidiendo. Espero que se me corrija. Quiero entrar acá, pero ahí estás. Ok, estamos acá. En esta parte, y entonces lo que hay que tener claro es lo siguiente. Perdón. Ok. Si ploteamos nuestro gráfico para el caso del país, y tomamos de base el Producto Interno Bruto como lo vimos con relación al tema del gasto, nos va a resultar que partiendo de algún punto esto nos va a estar explicando el gasto público
Y si ploteamos la curva de los impuestos, el comportamiento va a ser así. Que aquí vas a tener los ingresos tributarios. ¿Ok? O los impuestos, los tributos. Voy a poner en mayúsculas para... claro, el gasto público versus ingresos totales. Si revisamos esta, lo que nos está explicando, que a diferentes tasas de producción, de crecimiento de la producción, o a diferentes niveles en términos absolutos del producto, ¿sí?, estaríamos obteniendo estos tributos y tendríamos un gasto público constante. En la realidad, el comportamiento del gasto público no es constante, ¿sí? Hay presiones de crecimiento del gasto. Entonces, mientras más presión del gasto hay, el déficit se hace mayor y el impacto en la economía, ojo, en la posibilidad de adoptar decisiones con estos pilares del presupuesto, de política, decisiones de política fiscal, ya no se nos va a hacer tan fácil, derivado a una situación estructural como la que presentamos acá. Entonces yo puedo tomar los 5 años que tenemos de análisis últimos al 21, plotear todos los ingresos tributarios y plotear el nivel de gasto público. Lógicamente, la diferencia entre estos dos aspectos va a ser cubierto por deuda pública. ¿Me explico? Esto va a ser mi déficit, que se convierte en el endeudamiento público. ¿Ok? Voy a tener, si ves, al revés de lo que me permite este instrumento que resume la situación financiera de la economía pública, ¿sí? Aquí voy a tener, donde tengo superávit, yo voy a tener el déficit acá, y donde tengo déficit en mi curva acá, aquí en la realidad voy a tener superávit en este pedacitito nada más. Cuando calculamos nosotros, te recuerdas, ingresos tributarios menos gastos de funcionamiento, estaríamos en esta parte. ¿Ya? Te da como resultado el ahorro corriente, que es mínimo para atender los gastos de inversión. Ahora sí ya me comprendes porque aquí dice inversión fija, ¿ya? Que es el elemento más dinámico en la función de estabilidad, de estabilización que tiene el gobierno, lo cual no significa que en el gasto de funcionamiento no tenga efectos en la demanda agregada, ¿ok? ¿Por qué? Porque lógicamente, si el gobierno demanda más bienes y servicios para funcionar, para operar, está afectando la demanda agregada, está incrementando la demanda agregada, ¿me explico? Está presionando en el mercado sobre la demanda agregada, ¿ok? Y lógicamente, los efectos que eso puede tener, que los vamos a chequear. Entonces, quise hacer este paréntesis acá, únicamente con el objeto de darles el ejemplo de cómo hacer uso de este instrumental para hacer una tarea práctica y tener el análisis del fenómeno de la realidad. Cómo llevas esto a la práctica, que era lo que me estaba preguntando Josué. ¿Ok? ¿Estaríamos claros hasta acá, jóvenes? De qué es lo que vamos a hacer para comprender la política fiscal por un lado y cómo la vamos a aplicar a la realidad. ¿Sí?
Ok. El silencio. Perdone, vi que Jocelyn tenía la mano levantada, Lick. Por favor, Jocelyn, ayúdame ahí que yo no los veo acá. Lick, no tenga pena, yo acabo de ver. Dime, Jocelyn. Creo que se arrepintió. Ok. Bien. Pues, ¿cuáles son los mecanismos de la política fiscal? ¿Expansiva o restrictiva? ¿Ok? Los dos mecanismos de control sugeridos por los keynesianos son variación del gasto público, variación de los impuestos. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que independientemente de la estructura fiscal que yo tenga, en un momento determinado tengo que tomar decisiones para variar impuestos y poder hacer política fiscal. O lógicamente, el gasto público. ¿Qué pasa en la realidad en el ámbito político, jóvenes? Si vos sos ministro de Finanzas y vas a trabajar por los impuestos, lógicamente va a haber mayor oposición por los efectos que tiene una subida de impuestos directos o indirectos, ¿ya? No así una reducción en los impuestos, dependiendo si son directos o indirectos. Pues generalmente las decisiones las vas tomando por el lado del gasto. Cuando te explicaba el tema del árbol del problema, te dije, ¿qué hizo el gobierno? El gasto público a través de subsidios. ¿Ok? Pues parte del crecimiento de la tributación se destinó a neutralizar un poco la economía familiar a través de ese subsidio y frenar un poco el impacto en el precio del transporte. Repito, la falta de institucionalidad no nos permitió ver o no nos permite ver si efectivamente el precio que cobró el transporte trasladó el efecto del subsidio o no lo trasladó. Entonces, un subsidio por gusto porque el efecto del precio que se mantuvo en el transporte, ¿sí?, es el efecto que hubiésemos tenido si no se da subsidio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad. ¿Ves? Ahí es donde debemos de poner nosotros énfasis para poder hacer nuestros planteamientos y lógicamente esto va a tener un efecto positivo sí y solo si las instituciones responsables del control de la fiscalización cumplan con el papel correspondiente. ¿Me explico? Entonces, los mecanismos son esas variaciones tanto por el lado de los impuestos como por el lado de los gastos. ¿Cuál es el más importante de estos dos mecanismos de los keynesianos? La variación del gasto en la inversión pública. Variación del gasto, ya lo veíamos, y les decía yo, en el tema de la inversión pública. Ahora viste cómo poder relacionar un estado del gobierno, es decir, una cuenta del gobierno que vimos, que es la del financiamiento del presupuesto, para poder efectivamente ver el impacto que ha tenido esto, que ya se los pedí en la tarea, cuando les dije, hagan un análisis del comportamiento del gasto total, gasto público total, funcionamiento, inversión, y luego relaciónenlo con el Producto Interno Bruto, que es lo que yo estaba pidiendo, era que ustedes se dieran cuenta si efectivamente el gasto de inversión durante estos 5 años ha sido importante como mecanismo dentro de la política fiscal del gobierno. ¿Me explico? Que ya habíamos visto la parte de los gastos, simplemente pedía yo un cuadro, los gráficos y analizarlo, pues, lo que estamos checando acá ahora. Lo que yo les manifestaba, los políticos suelen preferir
bajar impuestos, ¿va? Porque tiene un efecto inmediato, reversible y les da buena fama. Cuando hablas de gasto, que está desfinanciado, que va a ser más deuda, etcétera, 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 ¿ok? Pero tampoco vemos articulación, que aquí ya les estoy hablando en términos de la realidad, entre la política tributaria y la fiscal. Cuando hablo de política tributaria me refiero a todos los mecanismos administrativos que debe estar aplicando el gobierno a través de la SAT para incrementar el nivel de recaudación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se está planteando una modificación en los impuestos, una variación de los impuestos. Ya vimos el presupuesto y no lleva ninguna creación o dice esto se va a financiar con un impuesto nuevo que ya se tiene aprobado o la iniciativa está en el Congreso, qué sé yo, no hay nada de eso. Por lo tanto, lo que va a aparecer es cuánto espera que ingrese para el año entrante por concepto de impuestos derivado a el crecimiento del PIB y a las medidas administrativas que adopte la SAT para poder corregir algunos problemitas de recaudación, si es que lo logra. Normalmente las metas que se establecen ahí no son las necesarias, son mínimas, particularmente en comercio exterior. ¿Por qué? Porque es otro mundo. La especialidad del economista en comercio exterior le permitiría conocer todo el quehacer aduanal, de los embalajes, de la función de los puertos, de los gastos de cabotaje que hay en donde se quedó el barco y trasladar la producción para si hay ahí o no hay ahí mecanismos de contrabando, etcétera, 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 ¿ok? Pero, como repito, esa es la función si tuviésemos una SAT fuerte institucionalmente hablando. Claro, atrás de eso, ¿qué tenés? No te podés perder. ¿Eh? Los importadores que traen los productos, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, intereses de importadores. ¿Quiénes o cuál es la eficiencia o ineficiencia que hay en la administración portuaria o aeroportuaria en el momento en que anclan allá y aterrizan acá los aviones de carga y el proceso de ingreso de esa mercancía al país? Intereses, ¿sí? En este caso institucional. ¿Qué tanta esa institución no depende de el interés privado que hay ahí de la economía privada y si tiene autonomía para hacer cumplir la ley? ¿Ok? Entonces, eso es bien importante cuando conocemos nosotros la parte especializada de la economía en el tema de comercio exterior, por el lado de las importaciones y lógicamente por el lado de las exportaciones, qué mecanismos de control tengo si efectivamente me están declarando que el monto de exportación es efectivamente el que recibieron al final allá en el mercado de destino. Ahí encontrás los intereses privados de los exportadores. Ahora sí me voy a poder explicar bien cuando te hablo de la institución. Se tuvo de acuerdo que para corregir las fallas de ese mercado o de control del comercio exterior haya una institución que aplique la ley. Punto. Que se pierde tiempo porque me están parando, que debe de fluir, perfecto. No hay necesidad de pararlo. Yo tomo la declaración de lo que me está declarando el exportador y luego me articulo con el importador, con la administración tributaria del país de destino, para ver cuánto están declarando allá que lleva esa. Para ellos es importación y ahí hago el cruce. No necesito trabar con estar revisando qué llevan, cuánto llevan, etcétera, etcétera, ¿no? Aspectos tan sencillos, compañeros, que lo sabemos los economistas. No es una función eminentemente de auditor, es de conocimiento de economía,
que lamentablemente no dejan hacerla, no es posible hacerla o no quieren hacerla. Porque si tienen la oportunidad ustedes o tienen un conocido exportador, pues va a contar que normalmente declaran entre el 50 y 55%, si no es que el 45%. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De problemas eminentemente administrativos, de política tributaria, ¿ok? Y de comercio exterior, por supuesto. Entonces, esa variación o esos elementos que tengo incluyen todo el mecanismo de cuánto voy a poder yo generar o recaudar para poder hacer política fiscal, porque de lo contrario no voy a tener condiciones para política fiscal que permita cumplir eficientemente la función de estabilidad y crecimiento económico, ¿ok? Pues, ¿qué variaciones podemos tener por el lado del gasto público? Aquí, por favor, me estoy refiriendo a gasto público de inversión. ¿Cuánto está proyectando el Estado gastar en proyectos públicos? Ahí ven, infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, civil. ¿Ok? Y lógicamente hay que tener en cuenta el conjunto de gastos en bienes y servicios también, pero fundamentalmente el tema de la inversión, porque estamos hablando de estabilidad y crecimiento económico, ¿ok? Repito, también el gasto realizado en bienes y servicios. ¿Por qué? Porque va a afectar el tema de la demanda. En este caso, estás en la línea que mientras más proyectos desarrolle un país, para incrementar el capital social básico de esa economía, lógicamente va a ser mucho mejor para el crecimiento económico. Se crean condiciones por el efecto multiplicador que tiene la inversión, ¿ok? En la renta nacional. Ya vimos que hay una relación de 5-1. Si vos metés 10,000 millones en inversión, lógicamente vas a tener un efecto en la renta de 50 millones. ¿Me explico? Entonces, en los casos de depresión, en que la inversión privada se contrae, porque hay cierre en las actividades productivas, ¿sí? Mientras más proyectos realice el gobierno, la tendencia de la fase del ciclo se va a modificar. ¿Para qué? Al momento de tener esa fase, de generar por el lado de la inversión nuevos ingresos, nueva ocupación de factores, se va a disminuir la desocupación y lógicamente empieza la maquinita nuevamente a recuperarse, porque ahí ya aparece el interés de la inversión privada para poder atender ya la nueva demanda que se está generando por el lado de esos nuevos ingresos creados a través del gasto de inversión. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la política fiscal? Si se contratan a trabajadores, estarán disminuyendo el paro, y al necesitar más materias primas, los empresarios tendrán que aumentar la producción. A esto se le llama, ¿sí?, complementar el mercado en una fase recesiva para poder estimular e incentivar nuevamente la inversión en el mercado, la inversión en el privado, ¿ok? Y como consecuencia, va a haber un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Aquí es donde don Keynes,
justificó el déficit fiscal al manifestar que al mantenerse el Estado en déficit gastando más de lo que se gana con los impuestos, no es malo para el Estado, sino que ayuda a la economía dependiendo de su comportamiento. Entonces, ¿en qué fase del ciclo o de la actividad económica sería importante el déficit? O en otras palabras, una política expansiva fiscal, pues va a ser en la fase de recesión. ¿Ok? No así podríamos hablar de un déficit en una fase de expansión, porque ahí la política fiscal va a ser restrictiva o contraccionista. Por eso indicaba, en el gráfico que vimos del gasto, a mayor crecimiento de la producción, que se está recalentando la producción, tendríamos mayores ingresos y debería haber, como se da en muchas economías, superávit fiscal. Aspecto que en el caso de la realidad guatemalteca no es así, ¿ok? De tal manera que tengan claro qué es la esencia del planteamiento keynesiano. El déficit es importante cuando está contraída la inversión privada, pero para financiar gasto de inversión pública. ¿Ok? Dicho eso, eso sería por el lado del gasto, según los keynesianos, y qué habría por el lado de los impuestos. ¿Me podés ayudar y leer un poquito, José? Disculpa. Variación de los impuestos. Se aumenta la renta de los consumidores, el dinero que la gente tiene disponible para gastar. Entonces, pueden gastar más y es probable que lo hagan. Hay medidas para saber qué porcentaje de la renta se gasta. Son la proporción marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Bien, aquí como ven, aplicación de la macroeconomía que yo les decía, ¿ok? Pero ¿qué me está diciendo la variación de los impuestos? Es bien importante aumentar la renta de los consumidores. ¿A qué se llama renta de los consumidores? Es el dinero que nosotros tenemos disponible para atender nuestras necesidades, para gastar en bienes y servicios y atender nuestras necesidades. Lógicamente, mientras más disponible tengas para gastar, vas a querer gastar más y como consecuencia hay probabilidades que efectivamente así se dé en la actividad económica. En otras palabras, a ver si se recuerdan. Uno de los motivos para mantener la liquidez, la disponibilidad, ¿cuáles son esos motivos que explica Keynes? La desconfianza en el sistema bancario, ¿no? No. En la teoría keynesiana tuvieron que haberles enseñado los motivos por la cual la gente prefiere tener plata en las manos. ¿No sería por las bajas tasas de interés, licenciado? Acordate que ya vimos que vos vas a querer gastar más dependiendo si querés usar como medio de pago o no tu tarjeta de crédito, y ahí el crédito es altísimo, la tasa de interés es alta, que lo acabamos de ver. Por favor, cuando yo pido concéntrense, yo espero que me comprendan lo que yo estoy indicando o que yo pueda explicarlo, porque la macroeconomía, cuando te habla, decir, ¿para qué querés tener vos dinero? ¿Para qué querés tener más billetes en la mano y no de llevarlo y guardarlo en un banco? Pues, para darte más luces. ¿Cuáles son los motivos? Algunos para gastarlo en sus vicios. Ok. Vamos a recordarles algo. Pero vean, se dan en la realidad.
¿Han ido ustedes a la terminal? ¿Han visto la cantidad de plata que maneja la gente ahí en la terminal? Que incluso funciona como bolsa de valores, porque hay gente que llega contigo y te digo, mira, vos necesito que me des 100,000 pesos y yo te los devuelvo hoy en la noche, al 10%. Te ganaste en un día el 10% de 10,000. Eso lo ves ahí en la terminal. Pero ¿para qué sirvió ese dinero? Por el motivo transacción. ¿Se acuerdan de esos motivos? Yo necesito transar, gastar más, necesito más disponible, ¿ok? ¿Qué estoy explicando ahí? Que eso suceda en la gente cuando tiene mayor disponibilidad. Y eso lo ves por el lado de la propensión marginal al consumo. De una unidad de ingreso adicional que tengas, ¿cuánto se destina al consumo y cuánto lo destinas al ahorro? Es pura macro. Y ahí los estoy viendo que no se recuerdan rápidamente de lo que ya han estudiado, de lo que ya han visto. ¿Ya? Y eso es bien importante para poder comprender en el momento que me hagan la tarea de la política fiscal, porque sí va a ser importante para poder hacer el bendito análisis, ¿ya? Porque, ok, yo sé que voy a encontrar cuadros bien hechos y si los graficaron bien, pero voy a ver realmente qué tipo de análisis, si es un análisis descriptivo o si estás usando todo el conocimiento que tenés sobre la materia y las materias que ya traes y lo que hemos visto acá para poder analizar un fenómeno como el comportamiento del gasto, su relación con el Producto Interno Bruto, el comportamiento de los impuestos, ¿ok? Y entonces poder determinar que el gobierno no está haciendo política fiscal. Los problemas de estabilidad o de precios o de ocupación no están siendo atendidos como debería de hacer el gobierno en una economía mixta como la nuestra. ¿Me explico? Porque de lo contrario, lógicamente, al no tener institucionalidad, al no estar tomando las decisiones correctas, los afectados van a ser los agentes económicos, particularmente las familias, y como en todo sistema capitalista, aquellas que son de menores ingresos. Ok, sigamos, José. El estímulo al consumo permite mejorar la economía gracias al efecto multiplicador, un punto importante en la teoría de Keynes. Dice que el dinero, al pasar de mano en mano, va generando incrementos en la producción, Producto Nacional. A ver. No es magia, veamos un ejemplo. Aquí es donde ustedes ya conocen todo esto. Y ya lo vieron. Pero es importante traerlo a cuenta. ¿Para qué? Para tomar las decisiones de política fiscal por el lado de los impuestos. Entonces, el efecto multiplicador, cuando el dinero pasa de mano en mano, incluso lo habrás visto en caricaturas, pero el ejemplo es claro. Lógicamente partís de una propensión marginal al consumo, en este caso de 0.8, o sea, que todos gastan un 80% de lo que ganan. Para aplicar esto al país, ya tenés todo el instrumental de la macro y podés llegar a través del análisis matemático a establecer la función de la propensión marginal al consumo. ¿Ok? O podés partir de una serie de años para ver cuánto creció el producto y por cada quetzal que creció, cuánto se destinó al consumo y cuánto se destina al tema de la inversión. Bien, partimos de esto. Entonces, si vos comprás algo a otra persona por 100 quetzales, euros, dólares, eso hace aumentar el Producto Nacional en 100 euros. El vendedor, lógicamente, tiene 100 euros más.
pero también es un consumidor y gastará de esos 100, 80% en consumo, partiendo de lo que me está diciendo la propensión marginal de consumo. De esos 100 euros, entonces, va a usar 80 euros para el consumo. El producto sube 80 euros más. ¿Ok? Quien acaba de recibir los 80 euros también es consumidor y va a gastar el 80% de esos 80 euros, ¿sí? Y resulta que destina al consumo 64 euros. ¿Cuánto llevamos? 100 más 80, 180, más 64, 244. ¿Okay? Acá el PIB sube 64 euros. ¿Quién recibe los 64? Gasta el 80%. El PIB va a subir 51.2 euros más. ¿Sí? En suma, el siguiente hace subir al PIB en 40.96, 32.77, 26, etcétera, etcétera. O sea, N. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el efecto de estos primeros 100 euros que se invirtieron? ¿Ok? Entonces, cuando va pasando de mano en mano, vos vas cuantificando el crecimiento nominal de la producción, que es diferente a medir la producción por el lado de la corriente real, a precios de un año base. ¿Ok? A precios de un año base lo que ves es si efectivamente en cuánto creció la producción, porque estás eliminando el efecto de los precios. Y eso ya lo traes en macro. En cuentas vamos a recordárselos un poco también para que vayan teniendo bien. Entonces, como ven, no es cuento lo que la teoría nos plantea acá. El estímulo del consumo permite mejorar la economía gracias al efecto multiplicador. Un punto importante de la teoría de Keynes. Dice que el dinero al pasar de mano en mano va generando incrementos en la producción y ahí está el ejemplo claro. Aquí tienen la esencia de la tesis keynesiana y ahora puedes comprender por qué tanto los precios y la ocupación de factores dependen de la demanda agregada. ¿Qué estamos haciendo acá? En este ejemplo estás viendo que lo que se está incrementando es la demanda agregada y como consecuencia el Producto Interno Bruto, porque la demanda agregada es el consumo más la consumo tanto de familias e instituciones sin fines de lucro como del gobierno, o sea, consumo público y consumo privado, en otras palabras, la inversión pública y la inversión privada y las exportaciones. Esa es la demanda agregada. ¿Ok? Acá, lógicamente, estamos incrementando la demanda interna, la demanda agregada interna. ¿Cuál va a ser la demanda agregada interna? Consumo más inversión. ¿Ok? Y lo repito, vamos a ver. Estos elementos que ya conozco es para hacer y tener claro el panorama y tomar las decisiones en política fiscal. ¿Ok? ¿Cuánto ha aumentado el Producto Nacional? Aplicás el efecto multiplicador. Es la división de los primeros 100 que pusiste dentro de uno menos la propensión marginal al consumo. ¿Qué es esto, jóvenes? No es otra cosa más que la propensión marginal al ahorro. Si yo decido destinar 80 centavos de cada quetzal, 20 centavos ahorro, ¿no es cierto? Entonces yo divido lo que estoy invirtiendo dentro de la propensión marginal al ahorro, voy a obtener que el impacto en el aumento del Producto Nacional fue de 500 euros, 5 veces más del la primera decisión de meter la economía o de consumir 100 quetzales, ¿ok? 100 euros, 100 dólares. Entonces, ves la importancia que tiene para tu formación, el conocimiento de la macro, y luego para poder comprender un fenómeno y decir qué tipo de decisión se va a tomar. Y aquí viene el tema. Si ya comprendiste todo esto,
Por eso, bajar los impuestos va a aumentar la renta disponible del consumidor y como consecuencia, el consumidor lo va a destinar, dependiendo de la propensión marginal al consumo y lo que pueda destinar al ahorro. Va a haber un efecto en el producto nacional. ¿Ok? Por el contrario, subir impuestos lógicamente va a reducir las posibilidades de crecimiento. Y esto es factible de hacerlo cuando estás en un proceso de inflación. ¿Ok? Pues, ¿de dónde nace la decisión de política fiscal, jóvenes? Usás los gastos, usás los impuestos, pero el tema de la política fiscal impositiva tiene su esencia en la teoría económica. ¿Ok? Por lo tanto, es obligación de cualquier economista tener muy clara su teoría económica. ¿Ok? Y aquí algo, creo que se los he mencionado. Mientras nos vendieron a nosotros el neoliberalismo, las economías desarrolladas, particularmente los Estados Unidos, siguió aplicando teoría keynesiana y neokeynesiana en la política fiscal fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lógicamente es la economía pública de la que habló John Maynard Keynes cuando le dijo, perdone, posiblemente el mercado se autorregule en el largo plazo, 20, 30 años. Y ahí ya vamos a estar muertos muchos. Así lo dijo Keynes en una discusión que estuvo con, a ver cómo se llama el otro, Friedman, con Milton Friedman. ¿Ok? Bien. Repito, logré explicar de dónde surge la decisión de hacer el uso de esos instrumentos de política jóvenes. Hoy lograron recordar parte de su conocimiento y comprender el tema. Pregunto. Sí. ¿Los demás? Sí, Muchas gracias, jóvenes, hombre. Así por lo menos escucho sus voces, porque si no, ni nos conocemos personalmente. Solo para los exámenes, cuando abran su cámara, voy a ver si quiénes son, si es que logramos tener suerte con el sistema y la plataforma, pero bueno, porque hoy sí, por ser una cuestión práctica, tiene que ser un examen, no puedo dejar una tarea como en el primer parcial, ¿ya? Y luego el laboratorio que vamos a ordenar con Kimberly para poder ver el análisis de la política fiscal de los últimos, o de este gobierno, pues, o de los últimos 2 gobiernos, para que puedan ustedes ver si realmente hay conocimiento de los economistas que están dirigiendo y que están prestando su servicio en el tema de la administración fiscal. ¿Ok? Bien, si no hay alguna otra inquietud, duda. Lick, pues que no, viendo cómo estamos, Lick, yo lo dudo. Ya solo el ejercicio que nos dejó, creo que el 2020 eran los datos, ¿verdad? Eran datos antes. Sí, de 2021. Ahí ya. Ahí nos